Rodolfo, te escuchamos. Muy buenos días a todas y todos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo les da la más cálida bienvenida al Festival Red Pública por el Perú que queremos. Para dar por inaugurado el Festival Red Pública, le doy la palabra a la señora Denise Ledgar, oficial de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que nos brinde unas palabras. Gracias, Rodolfo. Buenos días a todas y todos. En nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también de nuestra representante María del Carmen Sacasa, quiero agradecerles por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias también a José Luis Pimentel de AECID y a Robert Helbig de la Konrad Adenauer por su presencia y a las instituciones que representan por su apoyo institucional para poder llevar este evento adelante. Que además es una muestra también del trabajo que ya venimos realizando de manera conjunta entre varias instituciones. Asimismo, también debo agradecer a nombre de PNUD a todos los aliados que nos acompañan esta mañana y que nos van a acompañar a lo largo de estos 3 días, al Laboratorio de Aceleración de PNUD Perú, a los voluntarios de Naciones Unidas, a la UNESCO en el Perú, al Jurado Nacional de Elecciones, la Asociación Civil Transparencia, el Proyecto Chequeado, la Red Amayuya de verificación, la Plaza, el Proyecto Voceras. Esta red que lanzamos el día de hoy forma parte de un proyecto en el cual estamos inmersos desde fines del año pasado, ¿no? Porque sin duda la crisis por la pandemia, la reciente crisis política en el país, las elecciones generales del próximo mes y la conmemoración del Bicentenario del Perú nos colocan en un desafío de gobernanza sin precedentes en nuestro país. Desde el PNUD creemos que una de las herramientas para hacer frente a este desafío es precisamente lograr una participación activa de la ciudadanía en el debate público y en general en la política del país, ¿no? Es por eso, como les contaba, que el año pasado decidimos construir y apoyar la red pública más grande de personas, instituciones e iniciativas trabajando para el fomento de esta participación política ciudadana. Desde PNUD pensamos que la participación política no solamente es fundamental, sino que es habilitadora del ejercicio de otros derechos humanos y además contribuye a la creación de confianza entre las y los ciudadanos, entre estos y el Estado y sus instituciones, así como en el sistema democrático. Todo aquello que está tan resquebrajado y fragmentado en el contexto actual que estamos viviendo en nuestro país. El PNUD se ha convertido de esta manera en un aliado estratégico de múltiples organizaciones e iniciativas para fomentar la participación política y en particular tanto el proyecto como este festival está enfocándose principalmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad, en particular juventud, jóvenes, mujeres en su diversidad y los pueblos indígenas. Las actividades que vienen estos 3 días hacen de estos grupos los protagonistas de este debate público y la política nacional, ¿no? Aprovechando además las posibilidades que trae la disrupción digital. Así, por ejemplo, esta mañana un grupo de expertas conversan sobre las barreras de participación política de las mujeres y en la tarde se presentan más de 10 iniciativas de jóvenes que están trabajando de manera innovadora sobre la participación política ciudadana en el país. Mañana tendremos 3 talleres, uno dirigido a las mujeres para fortalecer competencias en liderazgo político digital, que va a estar dirigido por voceras, otro dirigido a los jóvenes indígenas para impulsar su participación en la innovación política, acompañado por la Asociación Civil Transparencia, que es otro de nuestros aliados, y otro dirigido a generar las capacidades de las juventudes en la verificación de información en estas elecciones generales. Importantísimo, sobre todo,
en el contexto de tanta desinformación y caos que existe actualmente en nuestro país. Finalmente, el día viernes tendremos una conversación con 4 candidatas a la vicepresidencia de la República de los partidos políticos que ahora, digamos, tienen los porcentajes más altos en intención de voto, ¿no? Y en el cual se va a visibilizar los liderazgos femeninos en estas elecciones, que como ya sabemos es la primera vez que además tenemos la ley de paridad de alternancia, por lo cual en casi todos los casos las candidatas a la vicepresidencia son mujeres. Y vamos a concluir el festival con una obra teatral y musical sobre el voto femenino en el Perú, que se llama Vota por ti, vota por todas, que va a estar dirigido por el Teatro La Plaza. Esperamos con esto que las actividades fomenten una reflexión sobre la importancia de estar todas y todas en el debate público por el Perú que queremos. Desde el PNUD creemos que solo incluyendo a todas y todos podremos recuperarnos en este contexto tan desafiante, logrando la cohesión y paz social que el Perú y su desarrollo necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Para quienes recién nos acompañan, les damos la bienvenida al Festival República por el Perú que queremos. A continuación, visualizaremos el video Red Pública. Estudiantes, ambientalistas, gente que no se rinde. Colectivos feministas, pueblos indígenas, comunidad LGBTI. Artistas, brigadistas, gente que concilia. Todas y todos. ¿Recuerdan lo hermoso que era encontrarnos con la esperanza de un mejor país? Pronto nos volveremos a conectar, ahora desde la virtualidad. Para impulsar nuestras propuestas para un Perú mejor. Unidos como siempre, organizados como nunca. Red Pública, unidos y organizados por el Perú que queremos. El Festival Red Pública es posible gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la Fundación Konrad Adenauer en Perú. A continuación, quiero darle pase al señor Robert Herwig, representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, para que nos brinde también unas palabras. Perdón. No se está escuchando.
Tenemos unos problemas de conexión con el señor Robert Hertig. Aprovecho para darle pase al señor José Luis Pimentel, coordinador general de la Cooperación Española en Perú, para que nos brinde unas palabras. Hola a todos, a todas. Muy breve por mi parte. Muchísimas gracias por habernos invitado a participar en la apertura de este festival al que estamos contribuyendo con una cooperación importante para nosotros, junto con el PNUD, en un momento especialmente crucial para el país, en el que enfrenta probablemente su mayor crisis económica, social y, por supuesto, sanitaria de la historia, lo que ha llevado a una fuerte crisis, como comentaba Denise, de gobernabilidad, lo que al mismo tiempo supone una oportunidad para todas las instituciones que trabajamos en el desarrollo del país de fortalecer la política pública, la institucionalidad pública, la democracia, ¿no? Con además aprovechando el nacimiento de tecnologías que, si bien estaban ahí antes de esta pandemia, durante esta pandemia todo el tema de medios digitales y TICs ha sido tan fortalecido y realmente es una oportunidad para promover nuevos mecanismos innovadores de participación ciudadana y de interacción entre Estado, sociedad, sector privado, etc. Más aún considerando que estamos justo en el medio de un proceso electoral, uno de los más importantes que va a afrontar este país por el contexto que conlleva y el reto que el gobierno que salga elegido va a tener por delante para recuperar, iniciar la senda de transición hacia la recuperación económica y social de este país, ¿no? Por eso este proyecto nos parece especialmente relevante también a los efectos de cómo incorporar a la participación ciudadana y democrática colectivos que históricamente han estado relegados, como pueden ser los pueblos indígenas o la gente joven, y también promover una participación igualitaria entre mujeres y hombres, ¿no? Para todo ello se requiere acelerar se llama acelerar el proceso de transformación digital y en este sentido este proyecto, que es un grano de arena pero muy innovador en este sentido, eso lo quiero destacar fuertemente, pretende de alguna manera transitar desde lo que se ha llamado estrategias de reporte, donde la ciudadanía es informada sobre sus políticas relevantes a través del uso de las TIC y consulta ciudadana, hacia estrategias de mayor participación involucrando la participación de la gente en sus opiniones, la colaboración. Ahora todos estamos trabajando en esta idea nueva que se llama la innovación social, ¿no? Los procesos de co-creación. Esto es muy importante. Y sobre todo el empoderamiento, ¿no? Donde la ciudadanía toma decisiones y donde realmente incide en que los gobiernos responden como titulares de obligaciones a su obligación en el impulso a los derechos básicos de las personas, ¿no? Quiero también poner de relieve el gran esfuerzo en el montaje de esta red tan grande, de esta alianza tan grande junto con la ECID y la Konrad Adenauer. Para nosotros es la primera vez, de hecho, que aquí en Perú trabajamos juntos con el PNUD en un proyecto como este, y yo creo que nos tenemos todos que felicitar, pero no solamente, sino una cantidad de instituciones de la sociedad civil, del sector privado, del gobierno, Jurado Nacional de Elecciones. Así que, bueno, darles la enhorabuena a todos. Espero que puedan aprovechar estos días y saludarles por parte de la Embajada de España y de la Cooperación Española. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ahora voy a darle pase nuevamente a Robert Helbig, representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, para que también nos brinde unas palabras. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Perfecto.
mucho mejor. Disculpa. Entonces, muy buenos días a todos. Estimada señora Sacasa, estimada señora Ledgard, estimado señor Pimentel, estimados participantes de Red Pública. El bicentenario de la independencia del Perú se celebrará en un año electoral, aún con los desafíos de la pandemia en diferentes ámbitos económicos y también políticos. El próximo mes de abril los peruanos tendrán una vez más la oportunidad de manifestarse a través de su voto, de elegir a las autoridades que van a gobernar el Perú por los próximos 5 años. Autoridades que representan a los ciudadanos y sus demandas, pero que también requieren de un contacto directo con ellos para comprender sus necesidades. Solo de esta forma se pueden tomar mejores decisiones en beneficio del Perú. Hoy acompañamos al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la presentación de Red Pública, un proyecto al que nos sumamos en 2020 desde la Fundación Konrad Adenauer aquí en el Perú, para contribuir en la promoción de una participación activa de los ciudadanos, comprendiendo que parte fundamental del fortalecimiento de democracia es el ejercicio de la ciudadanía constante e informado. La misión de la Fundación Konrad Adenauer en todo el mundo es contribuir con el fortalecimiento de la democracia, un sistema que defiende el derecho de los ciudadanos a elegir sus autoridades, pero que también promueve su participación responsable en la toma de decisiones. Como decía Konrad Adenauer, democracia significa el poder del pueblo. Cada uno es parte del pueblo. Poder significa responsabilidad. Cada uno de nosotros debe ser consciente de que tiene responsabilidad por todo acontecer político y económico. Para nuestra institución es un honor acompañar el lanzamiento de Red Pública. Esperamos que este espacio digital logre importantes resultados en la construcción de una participación ciudadana más inclusiva, con la activa participación de todos los ciudadanos, con el fin de contribuir en el fortalecimiento de la democracia peruana. Muchas gracias y éxitos en este festival. Muchas gracias, Robert. Ahora damos paso inmediatamente al primer evento del festival Red Pública, Rompiendo Cristales. Muchas gracias a todas y todos. Les recordamos que pueden encontrar toda la programación del festival en redpublica.p. Buenos días a todos y todas. Espero que estén disfrutando de este festival como lo estamos haciendo nosotros aquí. Vamos a empezar con el primer evento, que es la conferencia Rompiendo Cristales. Este es un evento, me parece muy importante, muy interesante, porque vamos a escuchar una presentación de una investigación que es bastante completa sobre la participación política de la mujer en el Perú. Y luego vamos a tener 2 comentaristas de primer nivel y preguntas del público. Y yo creo que es importantísimo porque creo que nos va a dar un poco de perspectiva de lo que se ha avanzado y lo que falta, y lo mucho que falta en realidad, para justamente llegar a ese espacio igualitario que todos y todas queremos. Sin más preámbulo, me gustaría invitar y presentarles a Beatriz Llanos, quien va a presentar la investigación. Beatriz es abogada, doctora en Gobierno y Administración Pública, es especialista en Gobierno, Comunicación Política y Género, consultora independiente, asesora de Atenea, que es una iniciativa para la igualdad de género de la PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional. Es una gran amiga, una excelente investigadora, y creo que todos vamos a aprender muchísimo con la presentación que hoy día nos va a hacer Beatriz. Muchísimas gracias, José. Para mí un placer participar en este evento, gracias a las entidades organizadoras y a Virginia García Bodó y Gladys Acosta, que me van a acompañar con los comentarios a esta investigación que voy a presentar. Voy a compartir pantalla con ustedes mientras les voy comentando cómo hemos enfocado
esta presentación. ¿Me pueden confirmar si ven la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo primero que quisiera decirles es que en esta investigación que hemos preparado para el PNUD y que estamos presentando en este festival, estamos abordando y haciendo un énfasis en una de las dimensiones de la participación política de las mujeres. Hay muchos niveles, muchos poderes en los cuales las mujeres pueden participar desde lo institucional, pero nosotros nos hemos centrado en algunos datos a nivel parlamentario. Una segunda parte de esta presentación tiene que ver con unos importantes hitos normativos que nos hablan de cómo las mujeres en el Perú han tenido un reconocimiento legal tardío de sus derechos, algunos impactos, pero también cómo se relaciona estos avances que tenemos de una normativa paritaria para estas elecciones con un marco más amplio, que es el de la democracia paritaria. Y en tercer lugar, un aspecto que hemos querido explorar que nos parece novedoso, porque nosotros hemos realizado una serie de investigaciones respecto de otras brechas, otros obstáculos, pero esta vez queremos hablar del tema cultural, de las percepciones, de esas imágenes, opiniones que tienen los ciudadanos y ciudadanas, esas construcciones sociales que luego permean sus actitudes y comportamientos y de los cuales muchas veces somos inconscientes. En ese sentido, en la primera lámina, perdón si me deja avanzar, un segundo, perdón, pero no me deja avanzar ahí está. Esto es un hito temporal que yo quiero comentarles, es un hito no menor, han sido 65 años desde que en 1955 a las mujeres tardíamente se les reconoció el voto, el derecho a elegir, además con limitaciones, eran mujeres que tenían que estar alfabetizadas y tenían que tener algunos requisitos como ser mayores de 21 años o si tenían más de 18 años estar casadas y se nos reconoció el voto, el derecho a ser electas, ¿no? Luego es recién en 1997, es decir, hay varios años para un siguiente hito en el cual, al igual que en otros países de América Latina, los estados empiezan a tomar acciones y en realidad son, coaliciones de mujeres políticas y también movimientos que empiezan a demandar que esta igualdad formal se empiece a traducir en resultados concretos. Entonces, en el año 1997, 6 años después del hito marcado por Argentina, lo que tenemos es que en Perú se aprueba una cuota de no menos del 25%, y hago énfasis en el no menos porque siempre fue un mínimo que podía ser mejorado. Luego hemos visto también en la década del 2000 una ampliación de esta cuota que en principio era restringida a ciertos cargos de elección popular, hacia todos los cargos de elección popular, un incremento hacia un porcentaje no menor de 30%, una ampliación también a las directivas de los partidos políticos, y luego tenemos los grandes cambios, los grandes hitos de los últimos años. En 2019, luego de, digamos, un panorama en el cual era difícil lograr consenso respecto a cambios dentro del Parlamento, a pesar de que hubieron muchas iniciativas para reformas respecto de este tipo de medidas, tenemos un cambio sustancial que es el paso a una medida progresiva de paridad que iba a empezar con el 40% en el 2021 y así sucesivamente hasta llegar en el 2031 al 50%. Sin embargo, el año pasado tenemos la medida que nos incorpora ese horizonte paritario en el cual ya están 10 países, por la cual en las elecciones de 2021 se va a tener o se está teniendo nominaciones con paridad y alternancia en las listas para cargos parlamentarios, ¿no? Esto también se amplió a las vicepresidencias, se aplica para todos los cargos de elección popular. Y en ese sentido lo que tenemos en este momento en nuestro país es una regulación de paridad en lo político electoral en el sentido que aplica a las nominaciones que se están presentando en estas elecciones. Es importante señalar algunas cifras, ¿no? Para que después podamos entender por qué avanzamos hacia la paridad. En primer lugar, las mujeres somos el 50% de la población, el 50% del electorado. Algunos datos de investigaciones hechas con la iniciativa Atenea, impulsada por ONU Mujeres, Idea Internacional y el PNUD, nos dicen que en la elección de 2016 las mujeres participaron o votaron más que los hombres. Y en el caso de los resultados de mujeres
en el Parlamento, es interesante hacer la comparación para ver qué pasó con la aprobación de la cuota. Antes de la cuota, y son los datos que ustedes tienen en el recuadro izquierdo, la participación de las mujeres en el nivel parlamentario tuvo su pico máximo en el año 1995 con 11,7%, es decir, 1 de cada 10 mujeres era parlamentaria. Cuando se aprobó la cuota y cuando se aplicó, estos porcentajes se duplicaron e incluso triplicaron. Ha sido una evolución, yo diría, zigzagueante, en el sentido que en algunos momentos hemos tenido, por ejemplo, en el 2006, casi un 30% de mujeres, pero en otros momentos, como en el 2001, solo tuvimos un 18,3% de mujeres electas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál fue el impacto de las cuotas? Efectivamente, las cuotas marcan un hito, empiezan ciertos avances, se incrementa la oferta de mujeres, es decir, esas mujeres que tienen que estar nominadas, los partidos tienen que nominar más mujeres, se duplica o triplica la presencia parlamentaria, pero como todo cambio externo, porque no ha sido un cambio voluntario por parte de los partidos políticos, lo que hemos visto durante todo este tiempo ha sido un cumplimiento estricto. Esto no solamente ha pasado en el Perú, ha pasado en otros países, entonces esto que era un no menos de 30%, se convierte en un porcentaje casi exactos a lo que el Jurado Nacional de Elecciones señalaba que debían presentar los partidos, y la posibilidad de mejora ha sido muy escasa según los análisis que hemos realizado. No solamente el cumplimiento ha sido estricto, sino también que al ser un cambio impuesto desde lo externo, se ha observado lo que nosotros denominamos resistencias, ¿no? Es decir, como tengo que cumplir en este determinado aspecto, pero no necesariamente mi voluntad política está permeada o convencida, hay algunos espacios en los cuales yo, a través de estrategias partidistas, puedo limitar el impacto de esta medida. Y eso se ha visto claramente en el Perú y en otros países en el encabezamiento de las listas, es decir, en esta posición tan codiciada, tan visible, muchas veces tan auspiciosa para ser elegido como es el número 1. A lo largo de los datos que nosotros hemos revisado desde las elecciones de 2006, lo que hemos visto es que solo 2 de cada 10 encabezamientos de listas estaban las mujeres posicionadas en estos encabezamientos, ¿no? Y en ese sentido, y esto ha sido uno de los argumentos también para los avances dentro de las reformas de los años anteriores, 2019 y 2020, la cuota, a pesar de sus impactos, devino en lo que hemos denominado un techo, es decir, nunca sobrepasamos el 30%, no necesariamente tuvimos un resultado, una igualdad de resultado con la medida que teníamos. Tenemos también el contexto del sistema electoral en el cual interactúa la cuota, que en nuestro caso tiene un doble voto preferencial, y en ese sentido era necesario realizar ciertos cambios institucionales para avanzar en un equilibrio en la participación política de hombres y mujeres. Entonces, esta tercera lámina es para situarnos. ¿Por qué la paridad? Y después de su aprobación, ¿qué? ¿No? Efectivamente, como ustedes saben, y esto creo que es, digamos, el principio, el marco que siempre nos debe guiar, no solamente existe la igualdad formal, sino que tenemos que avanzar hacia la igualdad real, la igualdad sustantiva, y esto es un mandato de los estados. Además de estos mandatos de la igualdad real, por la cual los estados tienen que tomar una serie de medidas para garantizar que las mujeres lleguen a todos los cargos de decisión pública, América Latina tiene la particularidad de que a lo largo de estos años ha tejido una agenda regional a través de consensos políticos donde los estados se han comprometido políticamente a avanzar hacia lo que se denomina una democracia paritaria. La democracia paritaria alberga la paridad político-electoral, pero es un paraguas mayor, en el sentido de que lo que se busca es un nuevo contrato social donde haya una redistribución más equitativa del poder político, en el cual las mujeres han estado subrepresentadas. En ese sentido, la paridad es una medida que democratiza en el ámbito público, pero también la democracia paritaria, como ha sido señalada por la norma marco de la democracia paritaria de ONU Mujeres, también busca democratizar el aspecto y el ámbito privado, donde están
probablemente los condicionamientos estructurales más profundos a la participación política de las mujeres, y lo vamos a ver más adelante. En ese sentido, el objetivo es contar con un reparto equilibrado, 50% y 50% del poder público, para que la mitad de la población esté también representada, no solo en los cargos de elección popular, sino que la región avanza hacia la paridad en todos los poderes públicos, en todos los niveles de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, por eso hablamos de un paraguas un poco más amplio. ¿Por qué queremos que las mujeres estén representadas? En primer lugar, porque no debe haber discriminación respecto al ejercicio del derecho de estar en los cargos y en la toma de decisión, pero también porque cuando hay más mujeres, hay más probabilidades de que se construyan nuevas agendas y que los intereses de las mujeres puedan entrar en esas agendas públicas, más probabilidades. Esto lo digo porque los cambios se han producido cuando las mujeres con conciencia de igualdad de género han ingresado y han, de manera también tejiendo alianzas y de manera consensuada, con agendas mínimas y acuerdos, han podido avanzar para permear esas agendas, particularmente en lo legislativo. Y aquí la tercera parte, y donde vamos a avanzar en el siguiente punto de la presentación, es decir, los cambios en América Latina han estado muy enfocados por lo normativo, es decir, las leyes, la legalidad. Pero lo normativo tiene también sus limitaciones respecto de otros problemas. Tenemos problemas previos a la participación política de las mujeres, a los que llamamos obstáculos estructurales, agravados en este contexto por la situación del COVID, es decir, lo que señalábamos antes, las mujeres se ocupan en mayor proporción de las tareas de cuidado, además están incorporadas en el sector económico y además tienen violencia, pero en el tema de lo económico también tienen brechas, están en los empleos más precarios, en las ocupaciones más informales. Además, los niveles de violencia de género se han incrementado de manera alarmante en toda la región. En ese sentido, son obstáculos de entrada a la participación de las mujeres. Y luego también, digamos, hay la necesidad de nivelar la cancha, no solamente en la competencia y en el ámbito político, sino también en el ejercicio del poder. Es decir, las mujeres tienen que poder estar en aquellas posiciones donde realmente se toman las decisiones. No basta con llegar, sino también tienen que influir y tienen que incidir. En ese sentido, hay diferentes obstáculos que ustedes podrán revisar en otras publicaciones de la iniciativa Atenea para el caso peruano y para casos regionales, pero esta vez nos hemos querido centrar en lo cultural, en los estereotipos de género, y es la segunda parte de esta presentación. Esos viejos prejuicios normalizados. ¿Cómo vamos en Perú respecto de este tema? En primer lugar, algunas precisiones tanto conceptuales como metodológicas. Estereotipos, sesgos de género, ¿de qué estamos hablando? Bueno, son ideas, son imágenes que de manera simplificada construyen creencias generalizadas sobre los atributos o las características de un grupo. En este caso vamos a analizar las características de hombres y mujeres en el ámbito de la política. Son imágenes que están aprendidas culturalmente, compartidas, naturalizadas, que pueden ser positivas, negativas o neutras, que describen, que son utilizadas para describir a los grupos, pero que también prescriben, es decir, nos señalan cómo debería ser o cuál es la conducta esperada de determinado grupo. En ese sentido, es necesario decir que estos estereotipos no son neutros al género, y aquí quiero citar a Virginia García Bodó, que nos acompaña en el panel, porque ella ha realizado una tipología respecto de estos estereotipos, y es muy interesante decirlo previamente para que después lo contrasten con la evidencia que hemos encontrado. Es decir, hay una división, ¿no?, estos roles sociales asignados culturalmente a hombres y mujeres, por la cual las mujeres están asignadas, por decirlo de alguna manera, a la esfera privada y los hombres más a lo público. Esto determina que a las mujeres se les asocie con determinadas características o estereotipos o características estereotipadas. Mujeres, la debilidad, el afecto, la comprensión, los roles maternales y la emocionalidad. Los hombres, en el ámbito público, la producción, la racionalidad, el poder, el talento, la habilidad. Y esto también influye en la construcción del liderazgo masculino, ¿no? Del liderazgo en clave masculina. En ese sentido, esperamos de un líder que sea competitivo, que sea agresivo, que sea duro, que tenga control. Entonces vamos
construyendo un imaginario que después va a guiar nuestras decisiones, actitudes y que puede devenir en situaciones de discriminación. Con este marco conceptual, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una encuesta virtual de percepciones, la hicimos a través de Facebook, encuestamos a 3.010 personas del 11 al 21 de enero de 2021, el 50,9% fueron mujeres, el 49,1% fueron hombres y encuestamos a participantes de todas las regiones. Queríamos medir las valoraciones de los encuestados y encuestadas respecto de la participación política en general de las mujeres, la disposición a votar por ellas, percepciones sobre sus roles como candidatas y lideresas y algunos rasgos que les atribuyen los encuestados y encuestadas justamente para testar si todavía tenemos estos estereotipos en los imaginarios culturales respecto de los liderazgos políticos. En ese sentido, les voy a presentar algunos datos relevantes que encontramos. En primer lugar, lo que vimos fue que, en principio, hay una favorabilidad retórica declarada, es decir, lo que señalan, ¿no? Los encuestados y encuestadas respecto a la participación política de las mujeres. El 73,2% señaló que la participación de las mujeres debe aumentar, el 25,2% que debe seguir igual, solo 1,5% disminuir, ¿no? Digamos que eso es un escenario auspicioso, hay una mayoría que cree que la participación o debe seguir igual o debe aumentar. Hay un 65% que consideró que la participación ha sido beneficiosa, es decir, hay una valoración positiva respecto del aporte de las mujeres a la agenda política y pública. El 31,2% consideró que era indiferente y el 4,2% perjudicial. Lo que encontramos, sí, al momento de indagar, porque estas preguntas están desagregadas por macroregiones, por edad también, lo que encontramos es que sí hay unas diferencias respecto de los adultos de mayor edad, porque si bien no es muy grande, pero sí comparada con las cifras que tenemos respecto al 4,2% que consideró que era perjudicial, los adultos de mayor edad en un 13,9% la consideraron perjudicial, es decir, en torno a 3 veces más, ¿no? Entonces encontramos ahí un pequeño sesgo que nos dice que, bueno, que ha habido cambios generacionales y que probablemente digamos, las poblaciones más jóvenes están más permeadas o más influidas por esta participación de las mujeres, la cual consideran más normal, ¿no? Digamos, podría ser una de las líneas que podemos apuntar como investigación. Luego vayamos a algo más concreto, es decir, somos favorables retóricamente, pero ¿están dispuestos estos encuestados y encuestadas a votar por mujeres? El 71,3% dijo que no influye que la candidata sea mujer al momento de votar, el 27,2% dijo que influye a favor y solo 1,5% en contra. El 93% estuvo dispuesto a votar por una mujer a la presidencia, el 7% no. Y luego vemos que nuevamente esta brecha generacional, ¿no? Los adultos de mayor edad tienen una menor disposición a votar, hay un porcentaje que se reduce en 10 puntos aproximadamente, 83,7%. Y también una amplia mayoría está dispuesta a votar por una mujer al Congreso con un 95,6%. Entonces hasta aquí digamos que tenemos un panorama favorable, obviamente siempre hay la necesidad de impulsar cambios culturales, pero sigamos avanzando en la investigación para ver qué nos dicen los siguientes datos. Otro de los hallazgos fue que encontramos lo que Fernández Ponchela ha denominado una identidad genérica. ¿A qué se refiere esto de la identidad genérica? Es decir, hay una solidaridad, hay una identidad común, positiva en las mujeres que busca reforzarse, ¿no? Es decir, hemos visto en la investigación respuestas más positivas de las mujeres respecto a las respuestas de los hombres. En ese sentido, más mujeres consideran importante el incremento de su participación, 83,8% versus 62%, más mujeres que hombres creen que su participación ha sido beneficiosa, estamos en torno a un 70% versus un 60% de los hombres, y en más mujeres que hombres influye positivamente que la candidata sea mujer. Entonces hemos podido a través de estas preguntas entender que hay esta solidaridad y esta identidad común respecto de las mujeres en algunas de las preguntas que realizamos. Pero ¿cuál ha sido la otra cara de la moneda? Y es la pregunta de los estereotipos de género. ¿Persisten o no persisten?
Bueno, una pregunta general, debo decir además que estas preguntas están relacionadas y han sido también tomadas de investigaciones que se han hecho a nivel regional y también en otros países de la región, que han sido usadas para medir estos estereotipos y estas percepciones, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cree que los hombres son mejores líderes que las mujeres? Ha sido una pregunta utilizada, por ejemplo, por Latinobarómetro. Y lo que hemos encontrado es que todavía 1 de cada 5 encuestados y encuestadas cree que los hombres son mejores líderes que las mujeres, y hay una mayor tendencia a creerlo en los hombres que en las mujeres, ¿no? Casi se triplica. Luego, respecto de ciertos rasgos, para medir cómo relacionan, cómo podemos identificar estas construcciones, estos imaginarios que tienen los encuestados y encuestadas, se les dio una serie de palabras para que puedan ser asociadas a hombres y mujeres. El 40,2% asoció la palabra sacrificio a las mujeres y el 6,9% a los hombres. El 30,1% asoció el mando a los hombres y el 12% a las mujeres. El 42% asoció el ansia de poder a los hombres y solo el 6% a las mujeres. Respecto de algunas características o actividades inherentes a las mujeres, ¿no? La pregunta no estaba formulada así, pero yo lo planteo así, porque ese es el resultado que hemos obtenido. Lo que tuvimos fue que un 40% señaló que por su naturaleza a las mujeres les interesa ocuparse del ámbito privado. Y casi un 57% señaló que son mejores para el cuidado de los niños, los enfermos y los ancianos. Y luego, como un dato final, casi el 48% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que las mujeres son más emocionales al momento de tomar decisiones. En ese sentido, y para poder luego discutirlo con las panelistas que me acompañan, hay 3 cuestiones claves que creo se enlazan con estos hallazgos, ¿no? En primer lugar, cómo está construido culturalmente el concepto de liderazgo político. Ya lo hemos visto muchas veces en muchas sociedades latinoamericanas, y yo diría que en muchas del mundo, todavía hay rezagos de esta construcción en clave masculina, con los atributos que yo les he enumerado inicialmente. La segunda cuestión es, ¿qué pasa cuando las mujeres presentan incongruencias con ese ideal masculino, ¿no? Es decir, si las mujeres no presentan estos rasgos que la ciudadanía considera que son los básicos en un líder, lo que va a suceder es que al ser juzgadas bajo estos rasgos que presentan a su vez estereotipos, va a haber una penalización para sus trayectorias, ¿no? Hay un costo. Esto no significa que las mujeres no tengan que ser evaluadas por su desempeño. Por supuesto que sí. Lo que estamos diciendo, al igual que los hombres, lo que estamos señalando es que no deben ser evaluadas desde estereotipos negativos que las penalizan. Y en ese sentido, el tercer punto, que supongo vamos a conversar en el panel, es cómo transformamos esta noción de liderazgo político que incorpore como aspectos positivos nuevos atributos que tradicionalmente han sido considerados como negativos. Yo los dejo ahí para poder conversar con Virginia y con Gladys y poder intercambiar impresiones respecto de estos hallazgos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Me parece que ha sido una exposición bastante clara, muy interesante lo que se estaba mencionando y la idea de la investigación, de no solo abordar el fenómeno desde la parte institucional, sino también la cultural, y los datos que has proveído son interesantísimos. Y sobre eso yo, igual que todos, imagino, estamos ansiosos de escuchar a nuestros panelistas para que comenten esta primera presentación y den sus primeras reacciones. Antes de eso, me gustaría invitar a todos a que por favor dejen sus preguntas, que va a haber una ronda de preguntas del público en la cual podamos tomar algunas y justamente enriquecer esta discusión. Sin mayor preámbulo, yo me gustaría invitar a Gladys Acosta, quien va a hacer los primeros comentarios. Gladys es abogada y socióloga, ha sido experta, luego vicepresidenta y actualmente la presidenta del comité de la CEDAW. Fue jefa de la sección América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, representante de UNICEF en Argentina y Guatemala, y es directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Muchísimas gracias. Bueno, Gladys, te pasamos el panel. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar les agradezco esta invitación, particularmente al PNUD y sobre todo a Denise Ledgar, que está haciendo un trabajo extraordinario. Me gusta mucho este proyecto de la red pública y creo que hay
un consorcio interesante de instituciones que están dando su apoyo para que estas iniciativas surjan, para iluminar temáticas claves para el enriquecimiento de la democracia. Permítame, en primer lugar, decirles que esta investigación de muy alta calidad técnica realmente coincide totalmente con lo que nosotros en el comité a nivel global visualizamos. Nosotros tenemos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer un par de artículos que son sumamente importantes en esta temática, el artículo 7, el artículo 8. El artículo 7 particularmente trabaja sobre la participación pública y la participación política. Y creo que de alguna manera hay una conexión, ¿no?, entre participación pública de las mujeres y la participación política, que no ha sido suficientemente todavía estudiada, porque en verdad la participación pública es mucho más amplia, conlleva todo un ámbito, digamos, de lo local, de lo comunitario, que se pierde un poco ya cuando se analiza solamente la participación política, y en este caso estamos viendo un tipo de participación política que es con elección popular, ¿no? Cuando nosotros discutimos con los estados partes sobre esta temática, discutimos en primer lugar el marco legislativo, evidentemente, que muy bien se ha visualizado aquí cómo ha avanzado, ¿no?, de la cuota, digamos, restringida y que se convirtió en un techo, como bien lo ha dicho Beatriz, a lo que es una legislación de paridad, ¿no? Creo que esta es una tendencia mundial. Sin embargo, debo decirles que en lo internacional también se nota cómo lo que las mujeres avanzan no se consolida con facilidad. O sea, pueden avanzar hacia la paridad y de repente retroceder muy fácilmente en la siguiente elección. Entonces, eso tiene su explicación también, evidentemente no vamos a entrar en ese detalle, pero en este avance de la cuota a la paridad, evidentemente quisiera expresar que hay una responsabilidad estatal. Esta responsabilidad estatal, en primer lugar, se refleja en los órganos legislativos, evidentemente, las leyes, pero también hay que analizar las políticas públicas que tienen que ver con la proyección, digamos, de la participación de las mujeres en puestos importantes de liderazgo, y con un aspecto que me parece que también hay que referir aquí, y es que la voz de las mujeres, ¿no? O sea, su opinión, cuán relevante es la opinión de las mujeres para la determinación, por ejemplo, de políticas públicas. Eso es una responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado tiene que visualizar y tiene que encontrar los caminos para que esta voz de las mujeres llegue. Y por último, también es responsabilidad del Estado hacer un trabajo de sensibilización social que va en todos los ámbitos. Por supuesto, el educativo es un elemento central, pero no es solamente el educativo, para que se modifiquen estos estereotipos, ¿no? Nuestra convención tiene un artículo, el 5º, sobre los estereotipos perjudiciales para las mujeres, entre los cuales están muchos de los que aquí se han referido en la investigación, y todo esto pues es la combinación de estos factores la que da una fórmula ganadora en el sentido de dar un mayor espacio político a las mujeres para la expresión de sus derechos. Y quiero enfatizar la palabra derechos, porque una cosa es un proceso social que avanza con la lentitud así paquidérmica que conocemos y que en algunos casos se dice que esto demorará décadas, ¿no?, antes de que se instale.
eso es un asunto, digamos, que está en la dinámica de lo social, que tiene su explicación histórica, evidentemente, ¿no? En el caso nuestro del Perú es evidente que el colonialismo ha tenido su rol muy, muy importante y que existe un patriarcado moderno, contemporáneo, que se expresa muy claramente en estos estereotipos que hemos conocido, ¿no? Pero bueno, entonces les decía que creo que esta investigación ayuda fundamentalmente a conocer los obstáculos a los que se enfrenta, en primer lugar, el Estado, ¿no? Para hacer su trabajo y cumplir con las obligaciones internacionales, pero también la sociedad en su transformación, ¿no? Creo que de alguna manera lo que seguiría esto sería mirar unas nuevas dinámicas, ¿no? Que no son solamente electorales. Creo que las dinámicas que tenemos que mirar es la participación de las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Y entonces esto evidentemente se va a manifestar tanto en la vida organizacional del país, el cambio dentro de las familias que ya se está operando, a pesar de que todavía el Perú refleja unos indicadores de violencia doméstica absolutamente terribles. Sin embargo, creo que se está operando una modificación dentro de las familias también, una redistribución del poder dentro de las familias que tiene una explicación probablemente en muchos casos económica, en fin, no vamos a entrar en eso ahora, pero sí que hay unas dinámicas que se necesitan también estudio, y creo que la mayor experiencia de las mujeres en cargos, sean cargos políticos de elección popular o sean cargos digamos, de alto nivel, tanto en el ámbito público como en el sector privado, van a producir una nueva legitimidad a condición de que esto se conozca. Porque mientras esto esté guardado, digamos, solamente en espacios, vamos a decir, ilustrados, esto no va a trascender. Pero creo que en la medida en que haya una conciencia de que, por ejemplo, liderazgo de las mujeres indígenas, liderazgo de las mujeres afrodescendientes, que son liderazgos en espacios muy organizados, con una experiencia política muy interesante. Es decir, que esto trascienda estos techos que se han planteado aquí, sería un muy buen indicador, así como, por ejemplo, ver nuevas caras de personas que expresan una diversidad en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, creo yo que la diversidad en el caso de la orientación sexual es una diversidad que absolutamente tendría que reflejarse en la política. La identidad de género no debería ser un asunto que quede al margen de lo cual no se habla. Esto tiene que entrar en la política. Entonces creo que en la medida en que estos procesos se dinamicen, entonces se va a dinamizar el núcleo duro, que es el que se analiza en este estudio, que es la elección de las mujeres a cargos de representación popular, ¿no? Entonces, obviamente que esta elección con una norma paritaria va a ser otra cosa, pero hay otros factores que habrá que analizar que están fuera de esto, que pueden también incidir para bien o para mal, ¿no? Entonces, estamos ante un tema sumamente dinámico, pero yo diría que en mi caso lo que más me importa es la conciencia del ejercicio de los derechos, como una conciencia profunda, digamos, para que una sociedad democrática funcione, pero también como una función y como una responsabilidad fundamental de los estados a hacer su trabajo tanto en el ámbito legislativo, en el ámbito del poder ejecutivo, y no olvidemos en el ámbito del poder judicial, porque acá tiene que existir también justicia. Cuando se incumplen las normas, tiene que operarse una sanción que sea correcta, que sea conocida y que incida, pues, para mejorar la sociedad que queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
excelentes comentarios, y creo que nos ha quedado muy en claro, digamos, que los avances se pueden perder muy rápidamente y en eso tenemos que estar trabajando todos. Me gustaría pasar ahora a los comentarios de Virginia García. Ella es doctora en psicología, especializada en comunicación, liderazgo para mujeres, es consultora independiente para organizaciones públicas internacionales como ONU, OEA, Identidad Internacional, entre otras. Es autora de libros como ¿Quién teme el poder de las mujeres? Bailar hacia atrás con tacones altos. Muchísimas gracias, Virginia, y te dejamos el panel para ti. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a IDEA por la invitación y a todas las organizaciones que han hecho posible el evento, y no les tengo que decir el lujo y el honor que es para mí estar el día de hoy con dos profesionales de la talla de Beatriz y de Gladys, así que muchísimas gracias. Beatriz, tu estudio me pareció formidable, siempre toda tu producción me ilustra, me sirve para mis propias investigaciones, así que feliz de haber estado mientras la compartías. La verdad es que los resultados del estudio de Beatriz en algún sentido me entusiasman mucho, porque lo que vemos es que 7 de cada 10 personas manifiesta el deseo de ver un aumento de la participación política de las mujeres, y además creen que esa participación es beneficiosa. Pero permítanme antes de todo contarles algo, que es que, como bien dijo José en la presentación, se me acusa de ser psicóloga, y es cierto, soy psicóloga, y por eso el liderazgo ha sido siempre una pasión para mí, primero como investigadora y como docente de psicología política en la universidad, luego como consultora, siempre me dediqué a estudiar el liderazgo, y en particular el liderazgo en clave de género. Y la realidad es que cuando uno ve en el reporte de la investigación de Beatriz que uno de los principales atributos que quienes participaron en la encuesta consideran que favorece a candidatas y a candidatos en las campañas, es el liderazgo, ¿no? Creo que era el segundo atributo más mencionado. La psicología social lo que nos ha enseñado y nos ha brindado evidencias una y otra vez a lo largo de las décadas es que el liderazgo resulta un terreno bastante pantanoso para las mujeres, al menos por 3 razones. La primera razón es porque, como muy bien describía Beatriz, a raíz de los sesgos inconscientes y automáticos, tenemos una tendencia a asociar, sin pensarlo, los roles del liderazgo con los hombres y no con las mujeres. Es decir, cuando pensamos en liderazgo, pensamos en varón. Es lo que en psicología llamamos una prescripción de rol. Pensamos que el liderazgo es algo natural en los hombres, no así en las mujeres. Hay muchísimos experimentos, pero por citar solo uno, si ustedes entraran en una habitación y les dijeran a las personas presentes que imaginen el nombre de una persona que se desempeña como líder, la gran mayoría de las personas, lo primero que les vendría a la mente es el nombre de un hombre. Pero si ustedes les dijeran a las personas, ahora quiero que imagines a alguien en un rol de asistencia, el primer nombre que vendría a la mente es el de una mujer. Y fíjense que esto lo hemos trasladado inclusive hasta la inteligencia artificial, porque Siri, Cortana o Alexa son mujeres, y si bien tenemos la posibilidad de cambiar las voces de nuestros asistentes virtuales a voces de hombres, solo el 5% de la población lo hace, porque nos sentimos cómodos en que el rol de asistencia lo desempeñe una mujer, nos genera comodidad psicológica, ¿no? La segunda razón por la cual el liderazgo es un terreno pantanoso para las mujeres es porque las concepciones del liderazgo han sido construidas sobre lo que arbitraria y culturalmente se ha definido como masculino. Y cuando las mujeres intentan acceder a posiciones de liderazgo, no solo normalmente son evaluadas por hombres, sino que además, aunque no sean evaluadas por hombres, las organizaciones partidarias o cualquier otra organización las evalúa a partir de esta concepción masculinizada del liderazgo. La tercera razón por la cual el liderazgo es un terreno pantanoso para las mujeres es porque, como bien explicara Gregory Bateson en la década de 1950 en su teoría del doble vínculo, para explicar la comunicación esquizofrenizante, cuando una lideresa despliega esos atributos que hemos denominado femeninos, se la considera menos apta para liderar. Y cuando una lideresa tiene un perfil más asociado con los atributos que se consideran masculinos, se la penaliza, se la trata de mujer desagradable o de mujer con adjetivos.
¿no? Como muestra basta un botón, a Margaret Thatcher le decían la dama de hierro. O sea, cuando las mujeres ejercen otro tipo de liderazgo, inmediatamente se transforman en mujeres con adjetivos, ¿no? A Angela Merkel se dice que en su juventud era una chica divertida, es decir, esto lo van a encontrar muchísimo porque hay una penalización de las mujeres cuando ejercen ese tipo de liderazgo. Como si todo eso fuese poco y no alcanzara, ahí no concluyen las trampas. Hay dos poderosas trampas más a las que me gustaría referirme y sobre las que me gustaría llamar la atención. Las personas que participaron en la encuesta presentada en el informe asocian a las mujeres más que a los hombres con atributos como la comprensión, la cercanía, el sacrificio y la escucha activa. ¿Cuáles son dos trampas asociadas con que las mujeres estén más relacionadas en el imaginario colectivo con esos atributos que los hombres? Bueno, la primera trampa es que a la hora de elegir representantes y a la hora de elegir personas que nos van a liderar, lamentablemente en nuestras sociedades las habilidades blandas todavía son menos valoradas que las habilidades duras. Que me refiero con soft skills o habilidades blandas de liderazgo, a la empatía, a la escucha activa, a la inteligencia interpersonal, es decir, esto que se asocia más con las mujeres, y a las habilidades duras o hard skills, con la capacidad de dirigir, de planificar, de diseñar estrategia, la asertividad, la toma de decisiones. ¿Por qué digo que las habilidades blandas se valoran menos que las duras? Bueno, por ejemplo, en el año 2018, dos investigadores de la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York lo que encontraron es que es verdad que ha crecido la valoración por las habilidades blandas de liderazgo, pero sí y solo sí las personas que lideran primero han demostrado que están en posesión de habilidades duras. ¿En qué sentido esto perjudica a las mujeres? ¿Por qué esto constituye una trampa para las mujeres? Porque a causa justamente de los sesgos inconscientes de género, se da por descontado, erróneamente, pero se da por descontado que los hombres vienen genéticamente equipados con la habilidad de dirigir, de planificar, de administrar, de tomar decisiones. Por lo tanto, cuando manifiestan habilidades blandas de liderazgo, la gente dice, pero ¿qué líder más completo debe ser? Porque además de las habilidades duras que descuento que tiene, resulta que tiene todos estos talentos. Cuando las mujeres quedan asociadas con la empatía, la escucha activa, la inteligencia interpersonal, lo que la gente no asume es que las mujeres también tienen las otras capacidades, o podrían tenerlas, y por lo tanto el primer razonamiento es, muestra todos estos talentos porque carece de la habilidad de tomar decisiones, porque carece de la habilidad de planificar, porque carece de la habilidad de ser ejecutiva. Y esto lo que termina generando es un perjuicio para las mujeres. Yo lo llamo una trampa 22, porque termina siendo una situación paradojal de la que no tienen salida, porque si muestran habilidades duras, las penalizan por masculinas, pero si muestran habilidades blandas, les dicen que no tienen lo que hay que tener para liderar. Una segunda trampa es que cuando se vinculan las mujeres con el sacrificio, por ejemplo, uno podría pensar que esto podría ser bueno para lo que ha crecido últimamente, lo que las investigaciones nos muestran que ha crecido últimamente, que es la valoración de los estilos de liderazgo, no centrados únicamente en la tarea, sino también en las relaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un estilo de liderazgo que se llama estilo de liderazgo post-heroico, en el que justamente la persona que lidera no se caracteriza por querer ser el líder o la persona que es el héroe del proyecto, sino que se caracteriza por un estilo de liderazgo que no es personalista, sino que empodera al resto del equipo. ¿Qué nos muestran las investigaciones? Cuando el liderazgo post-heroico es ejercido por un varón, esto genera en su equipo una enorme sensación de lealtad y norma de reciprocidad, porque la gente del equipo siente que esta persona ha sido muy generosa. Cuando son las mujeres las que ejercen el liderazgo post-heroico, es decir, liderazgo generoso, que empodera, que abre puertas, no se genera la norma de reciprocidad en la misma proporción. ¿Por qué? Porque las personas lo asocian con el estereotipo de la maternidad. Y lo que dicen es, bueno, las mujeres hacen naturalmente esto, las mujeres son generosas por naturaleza y se sacrifican sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, no se produce la norma de reciprocidad en el mismo sentido que cuando un hombre ejerce este estilo de liderazgo. Y para finalizar, me gustaría manifestar mi preocupación
acerca de lo que percibo como un nuevo y peligroso obstáculo sobre el que he venido hablando y escribiendo en el último año, sobre todo porque a raíz de la exitosa gestión que hicieron de la crisis sanitaria relacionada con la pandemia y el COVID-19, ciertas jefas de Estado han estado muy presentes en la prensa. Me refiero a la canciller de Alemania, a la presidenta de Taiwán, a las primeras ministras de Australia, de Nueva Zelanda, de Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia. Todas ellas han tenido muchísima prensa y se han realizado hasta webinars para analizar el caso de estas jefas de Estado. Y me preocupa mucho una pregunta recurrente y un esfuerzo recurrente que he notado en el periodismo y que he notado en los webinars, que es el intento por encasillar a todas las mujeres en un estilo de liderazgo. Siempre se está preguntando por cuál es el estilo de liderazgo de las mujeres, ¿no? Y me preocupa porque esto puede tener consecuencias muy concretas y nuevamente perjudiciales. Nadie cuestiona que los hombres varían en sus estilos de liderazgo, a nadie le preocupa tolerar la diversidad cuando se trata de los hombres, a nadie se le ocurriría tratar de encajar en un mismo perfil a Obama, Biden y Trump, ¿no? O sea, a nadie le preocupa eso. Sin embargo, en el caso de las mujeres, todo el tiempo se trata de forzarlas a todas dentro de un estilo de liderazgo que, como decía, considero peligroso. Es verdad que las mujeres, porque hemos sido socializadas bajo ciertas pautas comunes, podríamos estar más predispuestas o tener más predisposición a ciertas prácticas, valores, modos de trabajo, modos de relacionarnos, pero creo que bajo ningún concepto eso debe ser leído como un determinismo, creo que es simplemente una predisposición que, por la manera en que hemos sido socializadas, y que tenemos que empezar a aceptar que así como las mujeres somos diversas, nuestros estilos de liderazgo lo son. ¿Por qué creo que encasillar a las mujeres en un estilo de liderazgo es peligroso? Porque creo que la unificación y la simplificación termina siendo el argumento que más se esgrime y se utiliza para excluir a las mujeres de posiciones de liderazgo estratégico. Porque si todas las mujeres tienen un estilo de liderar, quiere decir que tienen unos talentos pero no otros, y a la hora de elegir a una persona para estar al frente de una cartera ministerial, van a decir, bueno, no, pero una mujer mejor no, porque las mujeres lideran de esta manera y necesitamos otro perfil de liderazgo. O cuando se está armando un comité para una crisis, van a decir, no, mejor una mujer no, porque las mujeres tienen un estilo de liderazgo que no encaja con estas posiciones. Entonces, creo que es un gran reto que tenemos por delante, así como pasamos en el discurso de la mujer, que durante muchos años y muchas décadas se escribía y se hablaba de la mujer, y hoy en día hablamos de las mujeres. Creo que tenemos un gran reto en no confinar a las mujeres en un nuevo estereotipo, que es el estereotipo de un liderazgo, que las puede confinar en un nuevo corset. Creo que en definitiva de lo que se trata es de impulsar el liderazgo en clave de género, y eso no significa tratar de cambiar o de delimitar los estilos de liderazgo de las mujeres, sino de modificar las creencias sociales, los estereotipos de los que hablaba Beatriz, por supuesto, apoyados fundamentalmente en la ley y en los estereotipos de los que hablaba Beatriz, por supuesto, apoyados fundamentalmente en la ley y en la comprensión de los derechos, como señalaba Gladys, para comprender y aceptar de una vez y para siempre que el liderazgo no tiene género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia, excelentes comentarios. Lo de las trampas que mencionas es muy cierto y creo que a todos hemos aprendido bastante con lo que has comentado y de las actitudes sociales y estos estereotipos, y que debemos ser abiertos a los diferentes liderazgos y no encasillar. Eso está increíble. Quiero ahora pasar a las preguntas del público. Tengo varias preguntas, hemos tratado de resumir y poder, filtrar y, juntar varias preguntas para todos los panelistas y poder dárselas. Yo creo que voy a dar una pregunta para
Beatriz, una pregunta para Gladys y una pregunta para los tres en general. Cada uno luego va a tener 5 minutos para responder estas consultas que le hace el público. Beatriz, me preguntan, digamos, está llegando esta pregunta sobre muchas de las críticas hacia el tema de la paridad se enfoca en la siguiente frase: las mujeres están ingresando a cargos públicos por ser mujeres y no por tener el mérito que se necesita. ¿Cuál sería su respuesta a estas críticas? En el tema para Gladys, hay una pregunta que me parece muy interesante, que es sobre cómo podemos mejorar o cómo podemos incentivar la participación justamente de mujeres de las comunidades amazónicas andinas, que son las más relegadas en las políticas, ¿no? ¿Cuál se podría ser la estrategia o el rol para incrementar su participación? Y finalmente, yo creo que hay una pregunta que es un poco lo que me conversaba Virginia, pero creo que podría ser respondida por las tres, darnos alguna percepción, es sobre qué estrategias desde los diferentes ámbitos de la sociedad civil y el Estado. Hemos hablado mucho del rol del Estado que debe tener y, digamos, esta parte de educación y esta parte de cambiar estos estereotipos o esta asignación de estereotipos, pero qué estrategias de los diferentes ámbitos de la sociedad civil, que también es un actor súper importante, como lo estamos viendo justamente en este foro y en este festival, se podrían desplegar para abordar y acelerar nuestra construcción como sociedad. ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes recomendarían? ¿Cómo se debería abordar esta sinergia entre Estado y sociedad civil para enfrentar estos problemas? Si nos dan sus respuestas a estas preguntas, sería genial. Cada una tiene 5 minutos. Empezamos con Beatriz. Ok, muchísimas gracias, José, y creo que ese es un tema muy importante porque la cuestión del mérito es un argumento que ha salido en los debates en toda la región, en todos los países, y hay una similitud en estos argumentos, ¿no? En primer lugar, quiero enfatizar lo que ha dicho Gladys, o sea, la participación política y el ejercicio de derechos de las mujeres, o sea, es un derecho, o sea, las mujeres deben estar de manera sustantiva en el poder público. Eso en primer lugar, porque los estados tienen el mandato de garantizar la igualdad y la no discriminación, ¿no? Entonces hay una perspectiva ahí de derechos enfatizada por Gladys. En segundo lugar, aquí también juegan presunciones esencialistas, ¿no? Asumimos que los hombres, como ha señalado Virginia, tienen el mérito por el hecho de que han estado en la vida pública más años, debido a que el reconocimiento formal y sustantivo de las mujeres ha tardado más, ¿no? En ese sentido, el tema del mérito, bueno, habrá, digamos, hay evaluaciones que hay que hacer que no están exentas de estos sesgos y de estos estereotipos. Es decir, ¿qué consideramos como mérito, ¿no? Si consideramos como mérito o digamos, hablamos de liderazgo en clave masculina, solo los hombres podrán participar en la política. Sin embargo, de lo que se trata es de buscar ese mérito y ese talento en hombres y en mujeres. Y efectivamente existen. Lo que sucede es que esto también tiene que ver con ciertas estrategias partidarias que son de muy corto plazo y bueno, siempre hemos escuchado estos argumentos, ¿no? No hay mujeres. Claro, si tu búsqueda de participación de mujeres se circunscribe a los 3 meses antes de la inscripción de candidaturas y no tienes un trabajo de largo plazo con los liderazgos de las mujeres dentro de tu partido o también convocando a otros liderazgos de mujeres que están en el aspecto social, por ejemplo, o comunitario, porque los liderazgos de mujeres no se agotan solamente en la participación política e institucional, pues entonces ahí también los partidos políticos tienen que hacer un trabajo de selección buscando el mérito tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Porque los tenemos. Respecto de la segunda pregunta y de las estrategias, a ver, yo he estado también reflexionando a raíz de esta investigación mucho sobre ciertos aspectos que de repente no estamos explorando y que están muy naturalizados respecto de los roles y los estereotipos, pero que no vienen necesariamente de la participación política, sino vienen antes. O sea, y por ejemplo quería poner el ejemplo del mundo de la ficción, ¿no? El mundo de las telenovelas, el mundo de las películas, y cómo estos imaginarios que se presentan en estas construcciones o en estos productos masivos continúan bombardeando a hombres y mujeres con estereotipos, ¿no? En ese sentido yo diría que tenemos que también ampliar la estrategia a otros mensajes que nos siguen bombardeando culturalmente y que particularmente en América Latina están muy naturalizados. Y eso no se necesita hacer necesariamente desde el Estado, se puede ir trabajando a través de la sociedad civil, es decir, cómo decodificar
codificamos y cómo enseñamos a la gente a decodificar, a deconstruir todos estos imaginarios culturales que están en nuestras cabezas y que se nos prenda la alarma para saber que la realidad ha cambiado y que debemos desterrar estos estereotipos. Genial. Gladys. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la persona que ha hecho esta pregunta, porque realmente esta pregunta hay que contestarla con una respuesta más profunda de lo que podemos hacer ahora. Nosotros somos un país pluricultural. Somos un país que tiene una profunda historia ancestral. ¿Cómo es posible que estemos hablando, ¿no?, cómo mejorar la participación, digamos, de las comunidades amazónicas y andinas cuando ellos están en el corazón de lo que debe ser nuestro país? Entonces, creo que esto solo se explica por la tremenda exclusión que viene desde la historia colonial y por el tremendo racismo que existe todavía en el Perú. Hay que reconocer que estos factores inciden enormemente en la política. Pero si pudiera decirles así algo concreto y práctico, que es algo que necesitamos. Ayer estuve en diálogo con autoridades municipales y a mí me parece muy importante la conciencia de las autoridades. O sea, las autoridades, tanto del gobierno central como autoridades regionales, autoridades locales, tienen que tener conciencia de esta exclusión y de este racismo que opera, para abrir las compuertas a consultas ciudadanas que involucren a las mujeres que forman parte de las comunidades amazónicas y andinas, porque ellas tienen un conocimiento, una cosmovisión y una capacidad de visualizar políticas de protección de la naturaleza, de visualizar políticas en la política alimentaria, en la promoción agropecuaria, es decir, de asuntos tan sustanciales para la vida económica de nuestro país, que verdaderamente no escucharlas es el colmo. Entonces, yo les digo francamente que va mucho más allá de una respuesta fácil, pero si no hay conciencia de esta exclusión en el Perú, y si no hay conciencia de este racismo, que es el que impide que estos liderazgos salgan al frente, no vamos a ir muy lejos. Muchas gracias. Muchas gracias. Virginia. Sí, creo que hay, para responder a la segunda de las preguntas, creo que hay varios aspectos que uno debería considerar. Hay varias instituciones formales e informales que tienen que trabajar mancomunadamente. En primer lugar, por supuesto, la educación. Cuando me refiero a la educación formal, me refiero no solamente a que niños y niñas tengan las mismas posibilidades de acceso a la educación, sino también a las mismas prácticas de socialización, ¿no? No puede ser que, como sucede aún en algunos sitios, a los niños se los envía a hacer deporte, donde aprenden talentos y habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, mientras que a las mujeres se las envía a hacer manualidades en las escuelas, ¿no? Entonces, lo que digo es, todas las personas deberíamos estar socializadas en todas las habilidades, en todo tipo de habilidades. Con independencia de eso, y más allá de que eso tiene que ver con la educación formal, creo que hay aspectos que tienen que ver con la educación informal, con lo que hacemos en casa. Los niños y las niñas, para alrededor de los 6, 7 años de edad, ya han aprendido cuáles son las expectativas que se tienen acerca de ellas y de ellos, dependiendo de su género. Quiero decir, esto parece una obviedad, pero no lo es. Las niñas no nacen con el gusto por el color rosa, ¿de acuerdo? Aprenden a que les guste el color rosa porque les enseñamos a que les guste el color rosa, y como eso, tantas otras cosas. Entonces, muchas veces a las niñas las hacemos sentir más valoradas cuando juegan a las princesas que cuando juegan con herramientas o con una pelota o cuando tocan la batería. Entonces nosotros mismos también en nuestra educación tenemos sesgos. Muchas veces cuando estoy en un taller les pregunto a las personas, ¿le regalarías un autito o un camioncito a tu hija? Y todo el mundo me dice sí. Y luego les pregunto, ¿le regalarías una muñeca a tu hijo varón? Y la gente se queda callada, ¿no? Y yo digo, ¿cómo? No estamos diciendo que necesitamos leyes y políticas públicas que alienten la corresponsabilidad doméstica y las licencias por paternidad, pero después queremos que las niñas jueguen a la mamá, pero no que nuestros hijos
hijos jueguen al papá. O sea, tenemos todavía una serie de problemas nosotros mismos. Yo digo que siempre hay que empezar mirando lo que pasa por casa, ¿no? O sea, qué prácticas nosotras mismas estamos haciendo y nosotros mismos estamos haciendo para perpetuar los estereotipos. Como dijo Beatriz, creo que el mundo de la publicidad, las series, las películas, es realmente preocupante. Yo les voy a dar nada más que algunos datos del año 2020, porque es un área que trabajo mucho, el área de comunicación sexista. Según los datos mundiales de la publicidad mundial del año 2020, solamente el 6% de la publicidad nos ha retratado a las mujeres en roles de autoridad, solamente el 3% nos ha retratado como lideresas y menos del 2% nos ha retratado como personas inteligentes. Aún hoy en día el 98% de la publicidad de productos de limpieza y de cuidado de bebés está destinado a las mujeres, mientras que la mayoría de los productos financieros y de alta gama y de automóviles están destinados a los hombres. La publicidad en una proporción escalofriante nos sigue retratando a las mujeres como cuerpos sin cabeza. No sé si alguna vez prestaron atención a esto, pero si no lo van a empezar a ver ahora, la cantidad de veces que las mujeres somos solo un cuerpo, no tenemos cabeza. Cabeza es lo que necesitamos para liderar, ¿no? Supuestamente con la cabeza tomamos decisiones, pensamos, comunicamos, ejecutamos. Bueno, la cabeza de las mujeres está ausente muchas veces de las publicidades, y nuestro retrato en las películas y en las series, por supuesto que es llamativo. Por empezar, porque las mujeres somos el 50% de la población, y sin embargo, solamente 1 de cada 3 protagonistas que vemos en las series y las películas son mujeres. Para continuar, porque en la actualidad, en todas las plataformas que podamos ver, desde Netflix hasta todas las demás, hay un total de 127 personas que ejercen cargos políticos, y solamente 12 de esos personajes son mujeres, es decir, menos del 10% de los cargos políticos que vemos en la ficción son mujeres. Y para continuar, porque realmente todo tipo de publicidad que vemos, todo tipo de representación que vemos en las películas además nos estereotipa a las mujeres en nuestra manera de ser y de relacionarnos. Les voy a dar un único ejemplo. Hay un test muy antiguo que se llama test de Bechdel, porque fue acuñado por Alison Bechdel en la década de 1980, que para pasar esta prueba, una película o una serie solamente necesita cumplir 3 requisitos. Necesita que haya 2 mujeres con nombre, es decir, no que sean un objeto decorativo o un jarrón, sino que tengan nombre propio, que hablen entre sí por lo menos 30 segundos de algo que no sea un hombre. Bueno, las películas que hasta el año pasado han sido nominadas para los Oscar, apenas el 50% aprueba el test de Bechdel. Es decir, la mitad de las películas nominadas a los Oscar no tienen 2 mujeres con nombre que hablen 30 segundos entre sí de algo que no sea un marido, un hijo, un esposo, un amante o un jefe, como si las mujeres no tuviéramos otras formas de vincularnos, otros intereses y otros temas de conversación. Entonces, creo en ese sentido que el trabajo es enorme, que el trabajo es desde los medios, desde la publicidad, desde la escuela, desde la familia, y quiero hacer 2 llamamientos más. Uno es a que autoauditemos nuestras organizaciones, porque cada vez que llego a hacer un trabajo de diversidad e inclusión a una organización, lo primero que me dicen es, no, nosotros eso ya lo resolvimos, eso no nos pasa, ¿no? Lo primero que todas las organizaciones me dicen es eso, no, eso a nosotros no nos pasa. Y en realidad tenemos que ser flexibles, admitir que todas las personas tenemos sesgos, autoauditarnos, revisar por qué nos sentimos incómodos cuando algo nos hace sentir incómodos. ¿Por qué hablo más con unos compañeros o compañeras que con otros? Porque se parecen más a mí, tienen un mindset parecido al mío y eso me hace sentir cómoda y entonces no asumo el riesgo de hablar con otras personas. Entonces tenemos que prestar también en nuestras organizaciones atención a las prácticas formales y a las prácticas informales. Y para finalizar, quiero hacer, por una parte, un llamamiento a los hombres como aliados de la igualdad. Creo que esto lo construimos entre todas las personas o no lo construimos, y que todas las personas tenemos que ser partícipes activas en lo que yo llamo cambiar el cuento. Tenemos que empezar a cambiar las narrativas acerca del liderazgo, acerca de la política, acerca de lo público. La inteligencia, la integridad, la capacidad, la fortaleza no tienen género, y es necesario incluir a las mujeres, no solamente por una cuestión fundamental de derechos, sino porque cuando dejamos fuera a las mujeres estamos dejando fuera el 50% de la población y el 50% de los potenciales talentos que tenemos para solucionar los enormes problemas que enfrentamos en el mundo y como sociedades, y creo que ese es un lujo que no nos podemos dar.
Mira, muchísimas gracias, Virginia. Me parecen increíbles los comentarios. Muchísimas gracias por sus respuestas. Tenemos una cantidad ingente de preguntas. Lamentablemente, por el tiempo no vamos a poder seguir, digamos, en este espacio conversando sobre ellas, pero invito a todos los participantes y los que nos están viendo en esta transmisión que continuemos el debate en el Facebook de PNUD. Me gustaría, antes de dar un cierre general del evento, poder invitarlos a cada uno de ustedes a un minuto de reflexión sobre la investigación que ha presentado Beatriz, sobre los retos que tenemos hacia adelante y cómo justamente consolidar estos avances y para no retroceder y poder seguir avanzando en este mundo para conseguir un mundo más igualitario. Empezamos con Beatriz. Bueno, respecto de mis reflexiones sobre la investigación, yo quiero decir que esta, como bien se ha señalado, la participación política no se agota en los indicadores que hemos presentado respecto al Parlamento. Hay grandes desafíos en otros poderes respecto del acceso, que es lo que estamos trabajando, ¿no? El poder llegar a los cargos, pero hay desafíos mucho mayores una vez que uno llega a los cargos y para llegar a los cargos. En ese sentido hay que apostar por una visión un poco más amplia que nos pueda permitir analizar todos estos factores que hacen de que no necesariamente lo formal se traduzca en igualdad sustantiva. Quiero resaltar el tema de lo cultural. Siempre se ha dicho que los cambios culturales son lentos, pero las mujeres en alianza con hombres también involucrados en temas de igualdad, hemos logrado acelerar esos cambios. Toca acelerar ahora a través de las estrategias que hemos señalado a lo largo de este panel, empujar esos cambios culturales, porque las normas son importantes, pero las normas no necesariamente transforman las mentalidades, no necesariamente transforman las reglas informales que también se han señalado. Entonces tenemos que hacer cambios más integrales. Creo que hemos avanzado mucho en la región, hemos avanzado mucho en Perú, pero tenemos que seguir generando estas alianzas y estas transformaciones respecto de nuestras visiones. Bien, Gladys. Muchísimas gracias por estas últimas palabras. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro que la masa crítica es el 30% de las mujeres. Si no se consolida este 30%, en verdad las dinámicas del proceso se instalan muy rápidamente. Una vez que se alcanza esta masa crítica del 30%, me parece que van a venir nuevos elementos que van a requerir estudio, nuevas dinámicas, nuevas alianzas. Estoy muy de acuerdo en que la temática de la participación política y pública de las mujeres no es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad, es un tema de todos los que queremos cambiar nuestro país y hacerlo mejor. Entonces, definitivamente estoy totalmente de acuerdo que las alianzas tienen que ser amplias, tiene que ser una discusión que comience desde la casa, que tiene que ir al sistema educativo, que tiene que entrar por los poros y que la prensa tiene que cambiar su actitud en esto. Hay que evitar los dobles discursos. Creo que lo que Virginia nos ha señalado desde cómo el inconsciente se cuela por todas partes y hace que se diga una cosa pero se hace otra, eso es lo que tenemos que cambiar en el Perú. Y verdaderamente yo sí creo que las leyes, si están bien hechas y si representan lo que se necesita, deben ser cumplidas. La distancia entre la ley y la realidad es realmente un gran obstáculo para el desarrollo democrático en el Perú. Muchas gracias. Virginia. Sí, creo que el estudio de Beatriz es muy valioso porque, bueno, pone en evidencia la mitad llena y la mitad vacía del vaso, ¿no? Es decir, las cosas en las que se ha avanzado y en las que hemos logrado, las cosas en las que todavía nos resta avanzar. Creo que está clarísimo, sobre todo a partir de lo que exponía Gladys también, que necesitamos trabajar todos los aspectos, lo formal y lo informal, lo numérico y lo sustantivo, lo legal, los derechos y lo cultural, ¿no? Creo que los cambios suceden sobre todo cuando se presiona o se acciona desde muchos lugares diferentes.
es muy difícil si no cambiamos o no rompemos ciertos estereotipos, por ejemplo, que aunque las mujeres accedan a posiciones de liderazgo, permanezcan, porque la hostilidad es tan grande que muchas veces logramos que las mujeres accedan, pero luego no resisten o renuncian porque realmente la violencia que hay contra las mujeres, la manera estereotipada en la que se las juzga y su desempeño y sus habilidades hace que no solo el acceso sea más difícil para las mujeres a las posiciones políticas y de poder, sino también la permanencia. El poder continúa siendo un lugar muy solitario para las mujeres, la política continúa siendo un lugar muy solitario para las mujeres porque son culturas muy machistas, son organizaciones e instituciones y espacios construidos durante muchos años sobre la idea de poder de los hombres, sobre el criterio que han tenido los hombres de cómo tenían que ser estos espacios públicos. Y en todos los años que tengo de vida, que ya son muchos, todavía no escuché a nadie que venga y le diga a otra persona, toma, te doy poder porque me cansé de tenerlo, ¿no? El que tiene poder no lo quiere soltar. Entonces, bueno, está claro que tenemos que trabajar en todos los aspectos, de la educación, nuestros propios sesgos, revisar nuestros propios sesgos y no tener miedo de hacerlo, ¿no? Atrevernos a pensar, ¿y yo por qué pienso esto? ¿O por qué digo esto? ¿O por qué? Lo mismo que decía Gladys del racismo, ¿no? ¿Y yo por qué tengo un prejuicio contra estas personas? O yo que creo que no soy racista, que no soy sexista, que de repente me descubro pensando algo que digo, ¿y esto de dónde salió? Bueno, son cosas que tenemos muy ancestrales, muy atávicas y llevan tiempo, pero seamos benevolentes, pero trabajémoslas. Esa es mi ambición y mi aspiración, seguir trabajando para tener mundos más justos y más igualitarios. Genial, muchísimas gracias. Virginia, tenemos un pedido del público que nos está escuchando. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden encontrar tus investigaciones? ¿Tienes una cuenta de Twitter o alguna red social en la que te puedan seguir? Tengo un blog que se llama Ellas Lideran, pero lo pueden encontrar en mi página web. Hay un chat, ¿verdad? Donde puedo copiar, les puedo poner mis redes sociales y la página web donde pueden encontrar las cosas que voy publicando o que voy escribiendo con todo gusto. Genial. Bueno, perfecto. No sé si ahí se lee, ¿está bien? Eso fue, no fue para todos. No sé dónde ponerlo, creo que lo tengo que poner en el chat. Sí, igual lo podemos poner también en el Facebook del PNUD, donde se va a transmitir este video. Es comunicatio.com.ar con doble y comunicatio.21 en Instagram, comunicatio21 en Twitter. Genial. Bueno, espero que todos los que nos están viendo y han escuchado esta magnífica presentación han aprendido tanto como yo hoy día. Ha sido fascinante. Felicitaciones a las tres y muchísimas gracias por digamos, todas estas investigaciones y el trabajo que están realizando. Me gustaría no cerrar, pero primero quiero invitar a todos los que nos están escuchando a las siguientes actividades del festival. Este festival mañana tiene 3 talleres que están dirigidos a fortalecer las competencias de liderazgo de las mujeres y otro dirigido para jóvenes indígenas para impulsar su participación en la innovación política. El viernes va a haber una conversación con las candidatas a la vicepresidencia. Por favor, esos eventos están súper interesantes. Síganos y sigan el desarrollo digamos, este festival de Red Públicas en el Facebook de PNUD. Y sin más, me gustaría simplemente agradecer a todos nuevamente. Y en la noche va a haber un evento que se llama Futuro Ahora. Por favor, de nuevo, vean todo el programa en las páginas de Facebook de PNUD y digamos, en este Festival Red Pública, que está en Twitter, Instagram, y nos sigan en todas las redes sociales. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Gracias nuevamente a las panelistas, a Beatriz. Hemos aprendido bastante y sin más, damos por cerrado esta conferencia de esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, qué gusto verlas, qué gusto Beatriz. Muchas gracias. Gracias Gladys, un placer, Un Gladys, un gusto para todos. Gracias José. Gusto. Adiós, adiós. Adiós. Chao, gracias José, chao.